una melodía, más que una bella canción, más que palabras en papel. Eres el dueño de mi corazón, eres la luz en mi camino, eres el aire que respiro. Tú eres mi bendición, mi todo eres tú. Jesús, el amor de mi vida. Eres la luz que me ilumina, eres la fuerza que me guía. Jesús, el amor de mi vida lo eres tú. Eres mi fortaleza, el que mi alma sustenta. Sí, Padre Santo, Jesús, tú eres el amor de nuestra vida, Señor. Gracias, amado Padre, por ese amor tan grande, tan infinito, Señor, que tú tienes por nosotros y que tú has puesto, Señor, en nosotros, porque de verdad que lo que hoy soy, Señor, y cualquier cosa, si hay alguna virtud en mí, Señor, es gracias a ti, Señor. El solo hecho de estar vivo hoy, Señor, es gracias a tu amor, a tu infinita bondad, Señor. Por eso te amo, te bendigo, Señor, y te entrego mi vida a ti, Señor. Porque de verdad que tú me rescataste, Señor, de ese lugar donde yo estaba, Señor, bien alejado y hundido en todos mis pecados y los deleites del mundo y en las cosas malas en las que yo estaba antes, Señor. Gracias, papito lindo, por rescatarme y por darme una nueva vida. Por eso te amo, Señor. Y quedo en tus manos, Señor, y te pido que tomes el control de este tiempo, Señor, de mi tiempo contigo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy buenos días a todos. Estamos hablándoles aquí desde su comunidad cristiana, La Roca de Betel, en nuestro devocional diario que lo hemos titulado Mi tiempo con Dios. Venimos leyendo el libro de Isaías y hoy nos corresponde leer el capítulo número 59. Advertencias contra el pecado. Escuchen, el brazo del Señor no es demasiado débil para no salvarnos, ni su oído demasiado sordo para no oír su clamor. Son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Las manos de ustedes son manos de asesinos y tienen los dedos sucios de pecado. Sus labios están llenos de mentiras y su boca vomita corrupción. A nadie le importa ser justo y honrado. Las demandas legales de la gente se basan en mentiras, conciben malas acciones y después dan a luz el pecado. Incuban serpientes mortales y tejen telas de araña. El que coma sus huevos morirá. Al que los rompa le saldrán víboras. Con sus telas de araña no se pueden hacer ropa, y nada de lo que ellos hacen es útil. Todo lo que hacen está lleno de pecado, y la violencia es su sello característico. Sus pies corren para hacer lo malo y se apresuran a matar. Solo piensan en pecar. Siempre hay sufrimiento y destrucción en sus caminos. No saben dónde encontrar paz o qué significa ser justo y bueno. Han trazado caminos torcidos y quienes los siguen no conocen un momento de paz. Por eso no hay justicia entre nosotros y no sabemos nada acerca de vivir con rectitud. Buscamos la luz, pero solo encontramos oscuridad. Buscamos cielos radiantes, pero caminamos en tinieblas. Andamos a tientas como los ciegos junto a una pared, palpando para encontrar el camino, como la gente que no tiene ojos. Hasta en lo más radiante del mediodía tropezamos como si estuviera oscuro. Entre los vivos somos como los muertos. Gruñimos como osos hambrientos, gemimos como el arrullo lastimero de las palomas. Buscamos la justicia, pero nunca llega. Buscamos el rescate, pero está muy lejos de nosotros. Pues nuestros pecados se han acumulado ante Dios y testifican en contra de nosotros. Así es, sabemos muy bien lo pecadores que somos. Sabemos que nos hemos rebelado contra el Señor y también lo hemos negado. Le hemos dado la espalda a nuestro Dios. Sabemos que hemos sido injustos y opresores, preparando con cuidado nuestras mentiras engañosas. Nuestros tribunales se oponen a los justos y no se encuentra justicia por ninguna parte. La verdad tropieza por las calles y la honradez ha sido declarada ilegal.
Sí, la verdad ha desaparecido y se ataca a todo el que abandona la maldad. El Señor miró y le desagradó descubrir que no había justicia. Estaba asombrado al ver que nadie intervenía para ayudar a los oprimidos. Así que se interpuso él mismo para salvarnos con su brazo fuerte, sostenido por su propia justicia. Se puso la justicia como coraza y se colocó en la cabeza el casco de salvación. Se vistió con una túnica de venganza y se envolvió en un manto de pasión divina. Él pagará a sus enemigos por sus malas obras, y su furia caerá sobre sus adversarios. Les dará su merecido hasta los confines de la tierra. En el occidente la gente respetará el nombre del Señor, en el oriente lo glorificará, pues Él vendrá como una tempestuosa marea, impulsado por el aliento del Señor. El Redentor vendrá a Jerusalén para rescatar a Israel, a los que se hayan apartado de sus pecados, dice el Señor. Y este es mi pacto con ellos, dice el Señor. Mi espíritu no los dejará, ni tampoco estas palabras que les he dado. Estarán en sus labios y en los labios de sus hijos, y de los hijos de sus hijos para siempre. Yo, el Señor, he hablado. Bueno, este es el capítulo 59 del libro de Isaías y aquí habla acerca de las advertencias contra el pecado. Mire cómo empieza el capítulo y dice: escuchen, el brazo del Señor no es demasiado débil para no salvarnos. A veces no creemos en la salvación que nos da el Señor, o creemos que simplemente es pura habladuría las cosas que ha prometido el Señor. La salvación que nos dio por medio de Jesucristo. Mucha gente no sabe ni siquiera a qué vino Jesucristo y adoran o piensan que o tienen una cruz en el pecho, una cadena con una cruz, pero ni siquiera se dan cuenta de que es la salvación que el Señor nos prometió muchos años atrás y que lo cumplió con su Hijo Jesucristo. Dice también: ni su oído demasiado sordo para no oír su clamor. Entonces, casi siempre la gente habla de que es que Dios no nos escucha, es que Dios está demasiadamente ocupado, o porque están pasando tantas situaciones en este mundo. Incluso hay un video por internet, la hija de este pastor Billy Graham. Una vez la entrevistaron en Estados Unidos y le dijeron que por qué pasaban todas estas cosas, estas matanzas en las escuelas. Había habido una matanza, creo, en una escuela, y entonces ella contestó: pues porque ustedes mismos sacaron a Dios de las escuelas. Ya hoy en día no se puede hablar de Dios en una escuela, porque si no al profesor lo meten preso. A un profesor en los Estados Unidos por hacer una oración lo metieron preso. Entonces han sacado a Dios de todo el panorama y vivimos como lo va a describir ahorita, o como lo describe Isaías en el capítulo 59. Entonces dice el Señor, aclarando eso de que están sordos en los oídos del Señor porque no escucha supuestamente las oraciones, pero dice el Señor: son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no nos escuchará. Recordemos que desde el huerto del Edén, cuando el hombre decide pecar, cuando Adán y Eva deciden desobedecer, en ese momento hubo una caída y hubo una ruptura donde el Señor le dijo a Adán y a Eva, le había dado puesto una sola regla: de todo árbol pueden comer excepto del árbol que está en la mitad del bien y del mal. Ellos desobedecieron, entonces dijeron: bueno, el Señor les dijo: si no quieren hacer las cosas a la manera mía, entonces hagan el favor y se van. Y lo sacó del huerto del Edén y empezó el hombre a vivir fuera, separado de Dios, haciendo lo que quería, pecando y haciendo las cosas, y vemos el resultado tan claro hoy en día, nomás en la televisión, en los noticieros o en los programas que vemos, las cosas tan obscenas y tan horribles que estamos viendo, las desgracias tan grandes, el hambre que existe en el mundo. Y eso no fue lo que Dios creó, ese no fue el mundo que Dios pensó desde un principio. Ese es el mundo que hemos hecho nosotros, alejados de Dios. Después sigue: las manos de ustedes son manos de asesinos y tienen los dedos sucios de pecado. Sus labios están llenos de mentira
y su boca vomita corrupción. Mira cómo empieza a describir Isaías 700 años antes lo que en esa época el pueblo iba a vivir o estaba viviendo en ese momento. Es una exhortación. Y si lo comparamos a los días de hoy, pues básicamente era como si Isaías estuviera hablando de la época actual. Dice, mire, a nadie le importa ser justo y honrado. Las demandas legales de la gente se basan en mentiras. O sea, la gente reclamando con mentiras la justicia. Hay poca gente honrada. Ya todo el mundo se vende, ya todo el mundo, hay una corrupción en los políticos y no les importa que esa corrupción lleve al hambre a muchas personas porque la gente solo piensa en sí misma, hay un egoísmo, un egocentrismo tremendo. Y sigue hablando de Isaías, dice, conciben malas acciones y después dan a luz al pecado. Incuban serpientes mortales y tejen telarañas. El que coma de sus huevos morirá, al que los rompa le saldrá víboras. Eso es lo que vivimos hoy y estaba advirtiéndole lo que una persona vive alejada de Dios, porque es que el pecado nos separa de Dios. No es que Dios se aleje, yo respeto la palabra de Dios y no la contradigo, sino que nosotros mismos por nuestra propia decisión nos alejamos de Dios. El Señor es demasiado santo para estar en medio del pecado, por eso es que no podemos estar cerca del Señor cuando nosotros pecamos. Después dice, sus pies corren para hacer lo malo y se apresuran a matar, solo piensan en pecar. Siempre hay sufrimiento, destrucción en sus caminos. No saben dónde encontrar paz o qué significa ser justo y bueno. Miren lo que busca la mayoría de las personas hoy en día, que es vivir en paz. Y buscan en dónde, en el mundo, en las cosas, en el dinero, en la fama, en el aplauso, en hacer cosas ilícitas con tal de tener dinero, con tal de tener cosas materiales. Eso es lo que la gente busca y dice, y ha trazado caminos torcidos y quienes lo siguen no conocen un momento de paz. En este mundo, mire, hoy en día la enfermedad la enfermedad de actualidad o la que vive casi todo el mundo ahora es el estrés o la depresión. ¿Y qué es estrés o depresión o ansiedad? Significa que siguen, que no están viviendo en paz, que nadie en este momentico, pocas personas viven en paz. Solo los que han aceptado a Jesucristo como Dios y Salvador pueden decir que yo tengo paz, porque el único que nos puede dar la paz es el Señor. Dice el Señor en su palabra que mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como la da el mundo. El mundo da una paz superficial o aparente paz. Pero la paz que da Dios es una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque no depende de que tengamos o no tengamos problemas. La paz del Señor es paz en medio de la tormenta. Después sigue diciendo, por eso no hay justicia entre nosotros y no sabemos nada acerca de vivir con rectitud. Buscamos luz, pero solo encontramos oscuridad. Buscamos cielos radiantes, pero caminamos en tinieblas. Y eso es lo que vivimos hoy, desafortunadamente. Pues nuestros pecados se han acumulado ante Dios y testifican en contra de nosotros, dice más adelante. Y así es lo que hacemos hoy en día. Vivimos en tinieblas, vivimos preocupados, tristes, llenos de estrés, llenos de ansiedad, llenos de muchas cosas que no nos dejan gozar y disfrutar el momento que estamos viviendo y la bendición tan grande de tener una buena relación con Dios. Dice que más adelante en el versículo 13 dice, sabemos que nos hemos rebelado contra el Señor y también lo hemos negado. Le hemos dado la espalda a nuestro Dios. Sabemos que hemos sido injustos y opresores, preparando con cuidado nuestras mentiras engañosas. Ahí está resolviendo el por qué nosotros no vivimos en paz. Está diciendo el profeta Isaías por qué desafortunadamente el pueblo vive como vive. No lo satisface nada, nada de lo que tienen lo disfrutan, sino que a toda hora están en una sola depresión y oprimidos y sin nada de gozo. Más adelante dice, estaba asombrado al ver que nadie intervenía para ayudar a los oprimidos, dice el Señor. Empieza el Señor a hablarle
hablar en ese momento. Dice, así que se interpuso él mismo para salvarnos con el brazo fuerte, sostenido por su propia justicia. Mire cómo es de bello el Señor. A pesar de que estamos pecando, de que le hemos dado la espalda, de que hacemos las cosas a nuestra manera, de que simplemente nos alejamos de Dios y no vivimos en paz, vivimos pecando a toda hora, el Señor mira con desagrado que no había justicia. O sea que a pesar de que estábamos alejados, Él dice que Él se puso, se interpuso Él mismo para salvarnos. O sea, Él mismo dio el primer paso, porque la palabra de Dios dice que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Y después dice, se puso la justicia como coraza. Se colocó en la cabeza el casco de la salvación, se vistió con una túnica de venganza y se envolvió en un manto de pasión divina. ¡Wow! Ese es mi Dios, mi Señor, mi Salvador, que a pesar de todo lo que nosotros le hemos hecho, Él da ese primer paso, da esa iniciativa de enviar a su Hijo Jesucristo. Dice, porque el Redentor, acuérdate que esto es 700 años antes de que naciera Cristo, dice, el Redentor vendrá a Jerusalén para rescatar en Israel a los que se hayan apartado de sus pecados, dice el Señor. Mire cómo es de bello el Señor, que a pesar de todo mandó a su Hijo Jesucristo, que es el Redentor. Si lo pueden ustedes mirar en sus Biblias, donde dice la palabra Redentor, está con R mayúscula, y esa R mayúscula quiere decir que es el mismo Jesucristo, es el mismo Dios. Cuando se refiere a Dios, al Señor, a nuestro Dios, siempre las palabras son con mayúscula, así no haya un punto antes de esa palabra o esa expresión. Entonces, lo bello que es Dios, que nos salva, manda a su Redentor a pesar de nuestros pecados, y el Señor dice que así ha hablado de que Él estará en sus labios y en los labios de sus hijos y de los hijos de sus hijos para siempre. Estas palabras que el Señor ha dicho, y está a disposición esa salvación, ese pacto que hizo el Señor con nosotros. Amén. Entonces vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos bendiga, que podamos cada uno de nosotros entender ese plan de salvación, y no solamente entenderlo, sino que podamos también decírselo a nuestros hijos, así como lo dice el Señor, a nuestros nietos, bisnietos, para que esa salvación gratis que nos dio el Señor, sin merecerla, porque estábamos siempre sumidos en nuestros pecados, podamos extenderla para que nuestra familia también, nuestras generaciones también puedan ser salvas y puedan conocer al Señor y vivir en paz, vivir en todo lo que Dios tiene para cada persona que ha escogido seguirle al Señor. Así que oremos. Amantísimo Padre, yo te doy gracias, Dios, por este tiempo que hemos tenido hoy, Señor, de poder aprender, Señor, todas las cosas que tú tienes para nosotros, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor, porque hemos estado alejados de ti, Señor. Yo te pido, Padre Santo, que nos ayudes, que nos bendigas en este día, Señor. Que nos permitas, Señor, tener la fortaleza, la guianza del Espíritu Santo para que no pequemos, Señor. Ayúdanos, Señor, llénanos de amor, llénanos de sabiduría, llénanos de paz, Señor. Quita toda cosa que esté metida en nuestro corazón, Señor, que no nos deja crecer espiritualmente, Señor. Si hay falta de perdón, Señor, quítanos esa falta de perdón. Si hay cualquier espíritu que esté atormentando nuestra cabeza, en el nombre de Jesús, los declaro libres a todos para que seamos esos hijos de Dios, que estamos llenos de la palabra suya y del Espíritu Santo para poder hacer la obra que tú nos has encomendado. Te damos gracias, papito lindo, por cada oyente de este audio. Yo lo bendigo, Señor, y te pido, Dios, que le ayudes en todo lo que está haciendo, Señor, y cualquier situación que esté pasando, que seas tú sanándolo, ayudándole en lo que esté pasando, Señor. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día. Ya no vivo yo, tú vives en mí. Jesús, el amor de mi vida. Eres la luz que me ilumina, eres la fuerza
angustia, ni la prueba, ni persecución